Hola hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas al último miércoles del mes de octubre. Hoy vamos a deleitarnos nuevamente en nuestro Señor y lo queremos hacer con alegría, con gozo, reconociendo todo lo que Él nos da en nuestra vida. Así que con este ánimo y con este espíritu te invito a que dispongas tu corazón a cantar las próximas canciones para alabarlo, para adorarlo. Si querés, parate, movete, bailá, que tu cuerpo exprese lo que tu corazón va a decirle al Señor. Así que como dice esta canción, con humildad, con sencillez, así como somos, sin necesitar nada más, nos presentamos delante de nuestro Señor para decirle todo lo que Él es. Vamos. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir,
yo pueda habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso vencedor, Dios del universo redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Grande y poderoso vencedor, Dios del universo redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. El primer tramo que se mide del río es su comienzo, y si lo comparamos con nuestra vida espiritual, podemos pensar en el principio de un acercamiento a Dios. Sentimos la frescura del Espíritu Santo, experimentamos la limpieza de nuestros pecados y el refugio que proporciona posar nuestros pies en la vida de Dios. Cuando pisamos sobre el río, es como encontrarnos posicionados en la voluntad de Dios, dispuestos a continuar en sus caminos, dando inicio a esta nueva vida por fe en su Espíritu. Y habiendo sido ajenos mucho tiempo a su obra, ahora somos alcanzados por ella. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya estamos juntas otra vez en el último miércoles de octubre y bueno, ustedes recordarán, las que pudieron conectarse, que durante todo este mes, desde el primero hasta la fecha, hemos estado viendo la vida de algunas mujeres que se relatan en la Biblia y que tuvieron un rol muy activo dentro del obrar de Dios. Así vimos el primer miércoles a María de Betania junto con Lidia, después Débora con Mónica, María la Madre de Jesús con Perla. Y hoy vamos a ver algo de la vida de Esther. Estas mujeres participaron como instrumentos del obrar de Dios para bendición de muchas personas. Quisiera compartir unos minutos con ustedes relatando los aspectos esenciales que señala el texto bíblico y que demuestran que Esther fue una mujer que tuvo un papel activo en este río del obrar de Dios, aún a riesgo de su propia vida. Cuando los cristianos nos referimos a Dios, es buena esta aclaración, nos estamos refiriendo a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo que murió y resucitó por nosotros, y al Espíritu Santo. En el caso de Esther, las que leyeron el libro del Antiguo Testamento en esta semana, o recordarán porque en algún otro momento lo han leído, van a recordar que fue una protagonista usada por el Señor para rescatar a parte de su nación. Tal es así que hasta hoy el pueblo judío, entre sus fiestas está la de Purim, que surgió de esta acción como prototipo de las tantas veces que el pueblo judío fue salvado de un peligro de exterminio.
Quisiera resumir el relato del contenido del libro de Esther y acá les quiero decir que realmente lamento mucho de que no estemos en forma presencial porque hubiera sido muy interesante que ustedes compartieran qué cosas les llamó la atención de la vida de Esther o también que dieran detalles que se dieran cuenta que en mi resumen fueron omitidos. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto con relación al relato. Los judíos fueron deportados por Babilonia en el año más o menos 597 a.C. y fueron llevados de a miles en distintos grupos a esas tierras que era el asiento del imperio dominante en Babilonia. Después de 70 años, más o menos, en que hubo cambios de quienes estaban en el poder del imperio, uno de los reyes permitió que en distintas tandas fueran regresando a su tierra. Eso lo vemos relatado en los libros de Esdras y Nehemías. Pero un grupo muy importante de judíos deportados y sus familias quedaron en Persia. No sabemos en realidad bien los motivos, se supone que ya estaban establecidos y preferían continuar allí que volver a la tierra de origen y empezar de cero. Pero el remanente de personas que estaban todavía en esas tierras, que no eran su patria, tenían idas y vueltas en su situación según el poder de turno. De cualquier manera, aunque ellos no volvieron a su territorio, que era la tierra prometida por Dios, la gracia del Señor se siguió manifestando para esa parte del pueblo a través de personas que fueron instrumentos del Señor. En el libro se nos presenta en primer lugar a Asuero, que en algunos documentos fuera de la Biblia se identifica como Jerjes, quien reinaba en ese tiempo de la historia en el que se relata parte de la vida de Esther. En ese momento el reino persa tenía una gran extensión. Dice que cubría desde India hasta Etiopía. Fue uno de los imperios que tuvo el poder sobre un territorio más extenso. Se dice que más o menos 170 provincias estaban tomadas por este gobierno y la capital de este imperio estaba en Susa. Vamos a ver ahora quiénes son los protagonistas de esta historia. El primero que se nos presenta el relato es el que recién mencionaba, ¿no? Asuero, que era el rey. En una de sus acciones, que se recuentan en el libro, es que durante su reinado se le ocurrió en algún momento mostrar todas sus riquezas que eran impresionantes, para que lo vieran los líderes y príncipes del mundo de aquel entonces, como también para los líderes de las tierras que estaban bajo su imperio. En el libro se coloca una gran lista que no tenemos tiempo de mencionar, de las cosas que él exhibía, que era una demostración de gran riqueza y poderío. Esto duró 180 días. También en esos días, se iban haciendo diferentes banquetes y había grandes comilonas y las bebidas corrían de forma impresionante. En una ocasión, el rey mandó a llamar a la reina Vasti para presentarle delante de sus invitados, dado que era, se dice, muy hermosa y la quería exhibir con su corona de reina. Pero ésta se negó. Esto lo enfureció tanto al rey que la sacó de su lugar de reina. Tanto por este desplante ante sus invitados y ante su propia persona, a esto se le sumó el temor de los hombres, que le fueron comentando al rey, de que no fuera cosa que esta actitud de Vasti fuera motivo para que otras mujeres empezaran a contradecir a sus esposos. A raíz de esto entonces comienza nuestro relato. El segundo personaje que se nos presenta en el libro es Mardoqueo, que era uno de este grupo de judíos que todavía estaban en Persia, quien adoptó a Esther, que era su prima, a raíz de que los padres de ella murieron.
Dice el relato que la tomó como hija. Se supone que era bastante mayor que ella. Se dice que los abuelos de Mardoqueo fueron los deportados. Así es que probablemente Mardoqueo haya sido también deportado de muy chico o, es decir, haya nacido en Persia. El tercer personaje que nos presenta la Biblia, el relato, es Esther, la protagonista de nuestra historia. A raíz de que hubo el incidente con la reina y fue despedida de su condición de tal, se comenzó una búsqueda por orden del rey Asuero en todo el imperio de chicas que iban a formar parte del harén en un principio, y de entre ellas iba a estar la que el rey después eligiera como la nueva reina. Esther, una chica, no sabemos si aún era adolescente o seguro que era muy joven, no se había casado, pero a raíz de la búsqueda de parte de los súbditos del rey de mujeres de buen aspecto que reunieran todas estas condiciones que había dicho el rey, para que él pudiera elegir quién sería su nueva esposa, Esther es reclutada. Ahora, ¿por qué digo reclutada? No fue una elección, no fue a postularse para ser tenida en cuenta. Luego de que el rey informara al pueblo de por qué la reina Basti dejaba de serlo, entonces salieron en búsqueda de jóvenes vírgenes y de buen parecer. Entonces recorrieron en primer lugar la capital y todo el imperio en búsqueda de chicas que dieran con este perfil. Entre otras encontraron a Esther y el texto dice que fue llevada. En primer lugar para formar parte del harén, como decíamos, y luego de cierto tiempo de preparación para que el rey las fuera conociendo a todas y eligiera a quien consideraba que quería que fuera su esposa principal. Me hacía acordar a la novela turca que se dio hace 2 o 3 años, tal vez un poco más. En realidad no soy adicta ni me gusta engancharme con novelas, pero en este caso lo tomé más como una serie porque me interesó que era una historia real, pero ficcionada, como cualquiera de las series, ¿no? Pero me resultó muy ilustrativa de lo que ocurría en Oriente hace muchos años, hace cientos y incluso miles de años. Quienes leyeron el libro de Esther del Antiguo Testamento recordarán que desde que Esther entró a formar parte de este grupo de chicas seleccionadas, ella le cayó bien al principal del harén, quien era el jefe de los eunucos, que estaban a cargo de, dirigían todo a este grupo de chicas. En este caso, de las chicas que iban a ser preparadas para ser presentadas al rey. Dice que la joven Esther le halló favor ante el jefe de los eunucos y empezó a favorecerla para que ella estuviera en condiciones cuando el rey quisiera de conocerlas, para que estuviera bien preparada. Mardoqueo es el tercer personaje de la historia que trabajaba en la fortaleza en la capital del imperio, según dice el relato. No se desentendió de esta hija adoptiva de su prima al ser reclutada para el harén. Dice que todos los días pasaba por la parte del palacio en que vivían las mujeres en el harén para saber cómo estaba. Lo que Mardoqueo le había recomendado a Esther es que no dijera que era judía, y ella cumplió con ese pedido. Por el relato, no se entiende que ella negó su condición necesariamente, pero se abstuvo de decir su origen. Podía tener consecuencias complicadas y suponemos que era uno de los temores de su primo, por algo le hizo esa recomendación. Toda la preparación de las chicas tardó 1 año. Era como lo que el protocolo marcaba, hasta que empezaron a tener oportunidad de ser llevadas ante el rey. Requería tratamientos de belleza, suponemos que saber cómo vestirse y manejarse en un ambiente totalmente distinto para la mayoría de ellas. Por lo menos yo creía que las chicas eran de distintos orígenes y costumbres. Es cierto que nosotros tenemos que acostumbrar nuestra mente para poder tratar de entender qué es lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, es lo mismo que
si fuéramos a cualquier otra cultura, aún que sea contemporánea a nosotros, o ellos vinieran a la nuestra. Ocurrió que el rey, según el relato, cuando la conoció, amó a Esther más que a todas las otras mujeres y decidió hacer un acto a través del cual le comunicó a su imperio que Esther era la elegida para ocupar el lugar de reina. No se nos dice nada en cuanto a cómo se sentía Esther. Con toda esa situación, suponemos que para cualquier chica del imperio persa podría ser el sueño hecho realidad, como si fuera para nosotros o era para nuestra niñez hablar del cuento de la Cenicienta, hecho realidad. Pero Esther venía de un trasfondo distinto, con otros valores. Amán es el cuarto personaje que nos presenta la historia y es alguien destacado, ¿no?, dentro del reino. ¿Vieron esos aduladores de los poderosos? Parece que no es patrimonio de nuestro tiempo, ¿no? Por querer quedar bien con el poderoso, con el que está en el poder, van más allá de lo que incluso al rey se le ocurría pensar o decretar. A la vez que no van a dejar pasar la oportunidad de lograr muchas ventajas en lo personal. También están los eunucos a cargo del harén y se nombra a dos de ellos, de los principales. Entonces, los personajes son Asuero el rey, Mardoqueo el primo, que adopta a Esther, Esther la jovencita judía reclutada, que llegó a ser reina, los principales de los eunucos y Amán, el principal de los consejeros del rey. Ahora, ¿cuáles son los conflictos de esta historia? Quiero destacar dos de ellos, en que Esther tuvo un papel fundamental siendo ella ya reina. Cuando Mardoqueo se enteró de un complot contra el rey, en el que se estaba gestando, que lo querían matar al rey, dado él se enteró porque estaba trabajando en la fortaleza en la que estaba asentada la capital, él se lo contó a Esther y ella, en la primera oportunidad que tuvo, le llevó la situación y el comentario al rey. Esto salvó la vida del rey y detuvo la rebelión. Porque el rey, antes de tomar esta medida, es decir, mandó para confirmar si esto era así. En segundo lugar, un conflicto relacionado con esto, cuando Amán, el principal consejero, quien había tomado el lugar más prominente después del rey, se las había tomado con los judíos especialmente. Entre las cosas que requería, cada vez que él aparecía, las personas se tenían que inclinar y arrodillar. Y fue más allá. Hizo firmar un decreto al rey que esto era obligatorio y si no lo hacían tenía consecuencias. Mardoqueo, en una actitud parecida a la del profeta Daniel, por lo menos eso me hizo recordar, se rehusó a hacerlo, el declinarse y arrodillarse cada vez que aparecía Amán. Y Amán se enteró de la actitud de Mardoqueo y no solo se enfureció con Mardoqueo, sino que lo hizo extensivo a todos los judíos. Tal es ahí que obtuvo que el rey firmara otro decreto para extinguir a los judíos. Le dijo al rey, Amán: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Entonces llevó un decreto con la siguiente orden para ser firmado: destruir, asesinar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, en un solo día. Mardoqueo, no solo él en lo personal iba a sufrir las consecuencias de no obedecer el decreto que iba en contra de sus creencias y prácticas con relación a Dios, sino que abarcaba a todo el pueblo judío. Tal es así que cuando Mardoqueo se enteró del decreto, se puso en medio de la calle principal vestido de luto. Se dice que en cilicio y ceniza, que era la costumbre de aquel entonces, en realidad estaba semivestido, según la costumbre de la época, en señal de duelo y dolor. La gente que asistía a Esther, ya reina,
le hicieron saber que su primo estaba en esa situación en medio de la calle, de una de las calles principales. Entonces mandó a una persona para que lo protegiera y que le dijera por qué estaba haciendo eso. Cuando Esther se enteró de los motivos, dijo: ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer para que el rey se entere de lo que está ocurriendo, dado que recientemente Esther había estado en presencia del rey y, según las costumbres, tenías que esperar un mes a lo menos para que el rey, para estar delante del rey, o si no, si iba a ser antes, tenía que ser llamada por el rey. Si intentaba algo fuera de lo que eran estas leyes tan estrictas, corría peligro su propia vida. Pedir presentarse ante el rey, cuando en realidad esa no era la atribución de ninguna mujer, solo podía ir cuando el rey la mandaba llamar. Así que como la reina Vasti sufrió las consecuencias de haberse negado a presentarse delante del rey y sus invitados, ella podía tener consecuencias tremendas porque faltaba un mes para que fuera llamada otra vez para estar con el rey, y además podía correr el mismo riesgo que ya tenía Mardoqueo y todos los judíos que estaban en Persia, a lo menos al saberse que ella era judía también, ¿no? Pero Mardoqueo, al saber de las vacilaciones de Esther, le dijo algo contundente: ¿qué sabes si para esto no fuiste elegida su reina o reina del imperio? Esto hizo que Esther reaccionara y buscó la manera de que llegara a saberlo esto al rey. Para eso buscó una salida ingeniosa. Lo que se le ocurrió es preparar una fiesta para las mujeres donde se invitaría al rey y a Amán. Y allí ella revelaría su origen judío y la amenaza que estaba ya inminente sobre su pueblo. No vamos a poder dimensionar la valentía de Esther. Había que estar en ese lugar, ¿no es cierto? Fue a pararse en el patio, que era como una señal de pedido de audiencia. Si el rey le hacía una señal con su cetro, podía acercarse y hablarle. En caso contrario, hasta podría haberla castigado con la muerte. Al saber el rey que Esther estaba en actitud de espera, porque quería comunicarle algo, le extendió el cetro a favor. Allí ella le extendió la invitación, le transmitió la invitación para el banquete y que también estaba invitado Amán. Paralelo a este banquete en que el rey estaba invitado junto con Amán, Esther se preparó espiritualmente a través de 3 días de ayuno. El llamado al ayuno personal y colectivo tiene como objeto y señal de que uno se dedica a la meditación de la palabra y oración, no distrayéndose en nada, ni siquiera para comer. Así que Esther pidió al pueblo que ayunara también 3 días y que ella y sus doncellas, es decir, las chicas y las mujeres que estaban a su servicio, iban a hacer lo mismo. Llamativamente, en todo el libro de Esther no se menciona a Dios explícitamente, pero en todo el relato la reverencia y el temor a Dios están presentes, como así también el saberse perteneciente al pueblo de Dios. Paralelamente a la invitación que la reina Esther les hizo al rey y a Amán y este ayuno de 3 días, ocurrió que el rey tuvo una noche de insomnio. Y como no tenía ni diarios, ni tele, ni iPad, ni libros para entretenerse, llama a sus ayudantes para que le lean los registros de las cuestiones principales que habían ocurrido en los últimos tiempos en el reino. Allí apareció el relato de cómo se descubrió el complot contra el rey y que fue Mardoqueo el que advirtió sobre esto que se estaba gestando y que peligraba la vida del rey. Es así que el rey preguntó si Mardoqueo había sido honrado por esta acción que le salvó la vida a él mismo, ¿no? Sus siervos le dijeron que no. Entonces el rey hizo llamar a Amán. Este justo estaba por allí cercano y porque quería hablar con el rey para pedirle que el castigo de los judíos fuera así drástico como habíamos mencionado, ¿no? Entonces que
Es más, decía que fueran ahorcados por transgredir la ley. El rey, antes de que Amán pudiera decir nada, le preguntó, le indicó cómo, según su criterio, cómo el rey tendría que reconocer con todos los honores a quien se había destacado por sus servicios al rey. Y Amán dijo, esta es para mí. Es un regalo del rey. Se trata de reconocerme. Enseguida se sintió aludido. Y es que así sugirió un montón de actos y recompensas en honor a esa tan alta personalidad. La gran sorpresa de Amán fue cuando el rey le ordenó que trajera a Mardoqueo ante su presencia. No vamos a poder seguir con todo el relato, pero pronto, a renglón seguido, el rey se enteró por Ester que tanto ella como todo su pueblo estaban sentenciados a la extinción. Por ese decreto que el mismo rey había firmado, no advertido bien de qué se trataba y que Amán fue el intrigante que armó todo esto. Ester le dijo al rey, si su majestad en verdad me ama y si le parece bien, le pido que salve a mi vida y la de mi pueblo. Se ha puesto precio a nuestra vida y se nos quiere destruir. Si hubiera sido vendidos como esclavos y esclavas, yo me callaría, es decir, porque iban a preservar la vida, y no molestaría a su majestad por algo sin importancia. ¿Vieron el dicho? Por lo menos hace unos años, hace tiempo se decía que no hay vuelta atrás con los decretos de medos y persas. Es decir, esto era una realidad. Una vez que el rey o la autoridad máxima del imperio firmaba algo en esta parte del Oriente, ya no se podía retractar, ni el mismo rey. Pero él equilibró, como no podía anular el rey el decreto con relación a la muerte de los judíos, equilibró de un modo particular, dado que hizo otro decreto para que los judíos pudieran defenderse si eran atacados. Esto hizo que la cuestión se equilibrara y el pueblo judío fuera libre de este peligro de extinción. Como consecuencia, el pueblo judío se alegró porque una vez más era salvado de ser extinguido a través de instrumentos que Dios utilizó. Tal es así, como decíamos hoy, que se celebra la fiesta de Purim, que exalta la liberación. Ahora, ¿qué me enseña todos estos dos hechos en la vida de Ester que están relacionados y por qué creo que fue moverse dentro del actuar del Señor a pesar de los temores fundados? ¿Cómo estar en el río del obrar de Dios para bendición de otros? Nosotras podemos decir, bueno, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, lo que tengo me lo gané por mi propio esfuerzo. Incluso como cristianas puedo decir, bueno, yo hago lo mejor para mi prójimo, trato de expresar mis dones cuando tengo oportunidad, pero hay situaciones en la vida en que nosotros no tenemos control. No lo tuvo Ester por nacer entre un pueblo que había sido deportado. No lo tuvo cuando sus padres murieron, ni tuvo control en la decisión de no volver a la tierra prometida de sus padres, como tampoco tuvo el ser llevada para integrar el harén, ni aún el ser elegida como reina. Nosotras tampoco tuvimos control sobre algunas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, la familia en que nacimos, de la situación económica que ellos se encontraban, por poco, por mucho, y aún en el transcurso de nuestra vida hasta pasada la adolescencia. No tuvimos control de muchas cosas que ocurrieron. No tenemos control cuando algo no pensado aparece en nuestra vida. Con la enfermedad o muerte de algún ser querido, ¿quién de nosotros había vivido y sabido en carne propia lo que era una pandemia y cuarentena hace 9 meses? Personalmente me pegó muy fuerte la frase de Mardoqueo a Ester, que estaba en una situación que ella no eligió y con una responsabilidad que tampoco buscó. De lo que sí tengo control,
se me ocurrió pensar, irresponsabilidad es cómo voy a reaccionar ante esas situaciones. Repito, de lo que sí tengo control, irresponsabilidad es cómo voy a reaccionar ante esas situaciones que aparecen en mi vida y hacerme cargo de las decisiones y la respuesta que le doy. En realidad, cuando a Silvia Espósito me habló de un miércoles en octubre y me decía que pensaba en el tema del río del obrar de Dios visto a través de la vida de 4 mujeres, le dije, bueno, enseguida le dije Esther. Recordaba que Esther arriesgó su vida por su pueblo. Pero al leer nuevamente el libro, me impactó la frase que le dijo Mardoqueo en el momento de vacilación de Esther. Aquella expresión que Mardoqueo le dijo a Esther ante las dudas y temores reales de esta mujer. Porque esto es previo a las acciones que después realizó para salvar a su pueblo. Y quién sabe si para esta hora no has llegado al reino. Hay otras traducciones que lo hacen, me parece, un poco más comprensible. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y otra que todavía es más clara. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Esther estaba en duda. Con estas frases como que le dio un golpe en el estómago. Nenita, ¿vos te creíste que estás acá en este lugar porque sos bonita y de trato agradable? Y si el Señor permitió que estuvieras allí porque tenés algo para hacer en la salvación de todo un pueblo, el mismo Mardoqueo que le había dicho en un principio, cuídate, no te expongas diciendo de qué origen sos, ahora la situación necesitaba un cambio, una nueva decisión. Es como que Mardoqueo la hizo reaccionar. En términos actuales, y con la luz que tenemos ahora, con la venida de Jesucristo y su Evangelio, sería como que Mardoqueo le dijera, ¿te replanteaste cuál es tu propósito en la vida y por qué estás donde estás? Te traslado la pregunta. Es la misma que me hice a mí. Y quién sabe si para esta hora de cuarentena extendida ha llegado para hacerle saber a un montón de personas que Dios quiere su salvación. Y quién sabe si para esto estás en el barrio en que estás en el trabajo en que estás ante las vecinas que estás, incluso aquella con conductas depresivas constantemente y quejas. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que tengamos familia, esposos, hijos, nietos, como así también trabajos, vida social, todo esto, ¿no es cierto? Eso también es voluntad de Dios. Todo es parte del propósito del Señor para nuestra vida. Ahora, dado que somos sus hijas, estamos para traer gloria a su nombre, a través de ser de bendición a otros. En el río del obrar de Dios, mi mirada no está centrada solo en lo que creo que es mío. Ya no es así, porque ahora estoy en Cristo. En el río del obrar de Dios, tengo que tener en cuenta que mi pueblo está necesitando de mis acciones para darles a saber que hay salvación, tanto al no cristiano, que no sabe de Cristo, como a los cristianos que todavía no despertaron a la posibilidad de tener una vida abundante. En Efesios 2:10 leemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que puedo hacer como hija del Señor al andar en el río del obrar de Dios es cumplir mi propósito en la vida, para que Dios pueda ser glorificado. Y ese propósito no tiene que ver solamente con
las cosas que a mí me agradan, que son, que considero mías, sino también con extender mi mirada hacia otros, hacia los que no conocen a Cristo y aún a mis hermanos que necesitan también de mi ayuda, de extender mi mano como instrumento de Dios. Si estamos en el río del obrar de Dios, no es solo para que disfrutemos de lo hermoso de esa situación, sino para que seamos instrumentos para bendición de otros. Que el Señor nos bendiga para que podamos aprender de la vida de Esther y que Él nos ilumine para que podamos tener en claro en qué cosas nos tenemos que mover, a través de qué personas, y que no nos quedemos, sino que formemos parte de lo que el Señor tiene preparado para nosotros como hijas suyas. Hay un río cuyas aguas vienen del trono del Señor para restaurar, para ministrar. Hay un río cuyas aguas vienen del trono del Señor para restaurar, para ministrar a mi corazón. Aguas que transforman, aguas que restauran todo mi ser, lo que yo soy, Señor. Quiero sumergirme en aquellas aguas. Purifica todo mi ser, aguas que transforman.
Hola, queridas hermanas. Bueno, llegamos al fin del mes de octubre. Hemos meditado en la palabra de Dios, en el plan perfecto que pensó para nosotros, en su divina voluntad, en lo que nos dejó para cumplir las obras que debemos hacer. Y bueno, que podamos reflexionar en todo para bendecir también a otros. Bueno, llegó la hora de los agradecimientos. Quiero agradecer a todos los que participaron, a todas las oradoras, a Lidia Espósito, Mónica Garbarini, Perla de Raberta, Irene Giannoni, a las chicas de la alabanza, a Martu, a Mili, a José, a Delfina, a Roxana por organizarlo. Muchas gracias a todas, la verdad que muchas gracias a todas. A las personas que hacen posible esto, con la tecnología, con los videos, a los organizadores, muchas gracias. Y bueno, y en especial quiero agradecer a mi hija amada, a Mariana, porque me ayudó incondicionalmente, me brindó todo el apoyo en cada detalle para que cada miércoles todo pudiera llegarse a cabo. Así que quiero especialmente agradecerle a ella, agradecerle también a su esposo, a Lautaro, porque participó también en la alabanza. Y ahora mi más profundo agradecimiento es al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos sostiene, el que nos acompaña, el que nos da a conocer lo que el Padre quiere que sepamos, el que pone el querer como el hacer en nosotros. Él nos sostiene y nos acompaña cada día. Así que especialmente mi agradecimiento al Espíritu Santo. Bueno, prontamente nos vamos a ver, nos queremos encontrar y por eso les dejo un beso y un abrazo enorme y que Dios las bendiga y pronto nos vamos a ver.